Bueno, pues deciros que yo hablo de innovación y lo hago con una cierta propiedad, la que me da la experiencia, puesto que llevo 30 y tantos años en el mundo de la innovación y como comentaba con nuestro compañero de audiovisual, pues también pillamos la época buena, ¿verdad? En la que había mucho dinero y ese dinero en muchas ocasiones servía también para innovar, ¿no? Los tiempos de crisis tienen una cara y una cruz, y es que, bueno, se deja de invertir en innovación, por un lado, porque el riesgo de innovar es evidente, ¿verdad? Y entonces, si te equivocas, como ese riesgo es bastante notorio, pues las probabilidades de tener problemas financieros son importantes. Ahora, también quien en periodos de crisis como los actuales o como los que llevamos teniendo tiempo ya, es capaz de innovar, pues lógicamente pasa por la derecha a un montón de gente. Entonces, por un lado es complejo, pero por otro lado, si eres capaz de hacerlo en un momento complejo también, las probabilidades de que te vaya bien son muy grandes. Bueno, hay muchos temas. Yo intento de vez en cuando ir variando porque hay algunas personas, ¿verdad? Como Cándido, como Angélica, que ya me han oído bastantes veces la charla y a veces me da esta vergüenza repetirme tanto, ¿no? Que tiene que ver un poco precisamente con eso, con innovar. Daros cuenta que esta charla la estoy dando también en la zona de Trujillo. Y entonces, claro, son 10 charlas, 5 aquí y 5 allí, y si las 10 digo lo mismo, hasta yo mismo soy capaz de aburrir. Pero bien, voy a intentar eh, hablar para todos. Y fijaros que es muy difícil porque en términos de innovación, y para eso estamos los consultores de innovación, pues lógicamente lo que hacemos es analizamos cada caso, cada empresa, cada persona, cada entorno, cada circunstancia, y en función de eso, igual que un médico, pues damos una serie de prescripciones y recetas para que la gente innove. Hablar en términos genéricos es complejo, pero en cualquier caso lo voy a intentar. Bien, vamos a ver algunas habilidades para innovar, ¿no? Partiendo de la base de lo que decía, de que es complicado, muchas empresas innovan y en ocasiones, pues muchos de esos productos o de los servicios, pues normalmente no encuentran el éxito, ¿eh? Es un rompecabezas difícil de manejar. Y en entornos rurales, pues probablemente más, lo cual no quiere decir que no se pueda hacer, ¿eh? Porque os podría hablar de bastantes ejemplos que están saliendo de entornos rurales, ¿verdad? Y que, bueno, pues están teniendo éxito. Luego, si queréis, me podéis preguntar o comentamos alguno en particular. La mayor parte de las habilidades de la innovación tienen que ver con la capacidad que nosotros tenemos de imaginar y la capacidad que tenemos de crear, ¿vale? Para que luego esto se transforme en innovación, tiene que, eso que yo he imaginado y he creado se tiene que vender, ¿verdad? Tiene que tener, como decía Laura, un valor en el mercado, porque si no, no deja de ser una expresión creativa o artística que evidentemente me gusta a mí, a la gente que me rodea, pero si Van Gogh se murió sin vender sus cuadros, pues probablemente alguien que dijera, que hablara de su pintura, diría que no es innovadora. Lo es porque se dio cuenta el valor añadido que tenía su obra muchos años después de su muerte, ¿vale? Pero él murió como una persona fracasada en términos artísticos y económicos. O sea que, como veis, esto de la innovación es una cosa bastante relativa. Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es pensar fuera de la caja, que es la traducción literal de esa frase, pensar fuera de la caja. Estamos muy condicionados por el entorno que tenemos, por aquello que nos rodea, por nuestras propias creencias,
por aquello que venimos haciendo constantemente siempre, por aquello que nos dijeron que teníamos que hacer y porque muchas veces estamos tan metidos dentro del problema que nos cuesta ver qué hay alrededor. Esa caja es nuestra empresa, son nuestras circunstancias, es nuestro entorno y lo que hay que hacer es intentar salir de ella para ver aquello que nos rodea y para tener distintas perspectivas de la caja. ¿De acuerdo? Entonces, esto funciona así. Vamos a intentar aislarnos. El cerebro funciona de una manera muy particular, ¿eh? Normalmente se orienta hacia tus objetivos, pero claro, hay una frase que viene a decir algo así como que no te fíes de una idea que no se te haya ocurrido en la ducha o paseando. ¿Y por qué? Porque cuando yo estoy en la ducha, cuando estoy paseando, no estoy centrado en mi problema, ni estoy intentando resolverlo, ¿verdad? Pero sí que sé que esa resolución es algo prioritario para mí. Mientras yo me olvido paseando, el cerebro no se olvida. El cerebro sigue trabajando en función de lo que tú estés orientado. Y por eso habréis visto muchas veces que os da una respuesta cuando menos lo esperáis. Cuando estáis paseando o cuando estáis en la ducha o cuando vais conduciendo en el coche, ¿verdad? Entonces a veces hay que engañarle un poco y decir voy a dejar de pensar en esto sin dejar de pensar que es muy importante para mí, pero voy a dejarle que él vaya un poco a su aire y resuelva el problema. El otro día lo veíamos cuando decíamos que de lo que se trata es de meter cosas aquí para que den vueltas, se junten y saquen cosas diferentes, nuevas, creativas, híbridas, etcétera. Bueno, ya hemos visto que estamos hablando de trascender los modelos mentales, ¿no? En el segundo caso lo que vemos es, vale, ya he salido de dentro de la caja, veo más de lo que hay alrededor. ¿Y qué es lo que hago ahora? Lo que hago ahora es darle patadas a la caja. Es decir, cuestiono las creencias, las principales creencias, formas de trabajo, actitudes que tengo dentro de la empresa, ¿verdad? Creencias incluso profundas, de esto aquí se hace así, esto lo hacemos siempre así, esto siempre se ha hecho así, esto no se puede hacer de otra manera, y les doy patadas, las cuestiono hasta que desecho aquellas que ya no me valen. Lo decía Laura, bueno, más que Laura lo decía Heráclito, ¿no? Pantarrey, todo cambia, todo fluye, y si todo cambia, evidentemente tendré que adaptar mis creencias, mis comportamientos, mis actitudes y mi capacidad de gestión, mis procesos, mi decoración, mi escaparatismo, mi presentación de cosas a esos cambios. Ahora, si no soy capaz de percibir los cambios, evidentemente no voy a cambiar. Entonces, de lo que se trata es que de vez en cuando tenemos que cuestionar eso que estamos haciendo para ver si lo podemos adaptar a la tremenda velocidad a la que va todo. Las creencias que evolucionan, la tecnología, las formas de gestionar una empresa, las nuevas aportaciones de las nuevas generaciones. Entonces, el otro día también hablábamos de ese tema y decíamos, tienes que tener un poquito mentalidad de yogur. Es decir, ponle fecha de caducidad a todo, porque así harás que cuando llegue la fecha de caducidad de eso digas, bueno, y ahora que esto ha caducado, voy a ver si le doy una vuelta, lo reviso, lo cambio, lo tiro y compro otro. ¿De acuerdo? Bien, tercera cuestión, olvidarse de la caja. Muchas veces estamos en un negocio, estamos en un sector, ah, que bueno, por la razón que sea, pues se ha quedado obsoleto. Y entonces, si no somos capaces de evolucionar o de cambiar de trabajo o de enfoque o de sector o de
innovar tanto en eso que lo transformemos en otra cosa, pues ocurre que nos quedamos obsoletos y nos va mal. Entonces, olvidarse de la caja significa, oye, ¿qué podría hacer yo si en un momento dado me tuviera que dedicar a otra cosa? Evidentemente, un emprendedor no es ese que de repente tiene una idea brillante, acaba su carrera y se le ocurre el negocio del siglo. Hay que currárselo un poco más, hay que tener una cierta experiencia, hay que tener un bagaje cultural, hay que haber hablado con mucha gente, esas historias de que de repente alguien crea algo de la nada. No, es- mucha de esa gente ya tiene una historia. Laura hablaba antes de TikTok. El chino que inventó TikTok tenía 3 o 4 empresas detrás de tecnología bastante potente, ¿vale? O sea, no de repente dice, la voy y me invento TikTok. No, las cosas no suelen funcionar así, ¿no? Entonces, tenemos que plantearnos eso. ¿Esto que estoy haciendo de verdad va a seguir adelante? ¿Esto que estoy haciendo va a tener futuro? ¿Esto puede seguir así o hay algo que me ha cambiado las reglas del juego, ¿no? Hay empresas que cambian las reglas del juego y hay empresas que hacen lo que se llama la innovación disruptiva o destrucción creativa. Llegan en un segmento o en un mercado y arrasan y no queda nada. Y también estos movimientos empresariales que son muy fuertes pueden hacer que en un mercado queden muy pocos competidores. Entonces se trata de decir, oye, ¿en qué mercado estoy? ¿En este mercado que estoy puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo? Porque claro, cuando te llega un Amazon, pégate tú con Amazon. Es que no ha habido una empresa, el otro día leía el caso de una empresa de pañales, ¿verdad? Americana, que estuvo haciendo una temporada competencia a Amazon, vendían pañales para niños y, y bueno, pues les plantaron cara durante una temporada, pero al final se tuvieron que rendir. Vale que vendieron la empresa por un pastizal y ganaron mucha pasta, pero no te puedes enfrentar a un monstruo así. Si tenéis una pequeña tienda de alimentación y de repente a 15 metros se pone un Mercadona, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Es que no puedes hacer nada. Tienes que empezar a pensar probablemente no en innovar, sino en olvidarte y hacer otra cosa. Entonces, eso lo tenemos que tener bastante claro, que de vez en cuando hay que decir, oye, hasta aquí hemos llegado y con todo el bagaje que tengo, con toda la experiencia que he podido acumular, que es súper importante a la hora de emprender, soy capaz de crear algo nuevo. Eso sí que puede ser innovar. ¿eh? Al final lo decía Steve Jobs, de lo que se trata es de conectar los puntos. ¿Qué puntos? Los puntos son aquellas cosas que yo he hecho en mi vida anterior, mis experiencias, y a lo mejor juntándolas soy capaz de hacer algo nuevo, ¿vale? Los puntos no se conectan en el futuro. En el futuro se van a conectar los del pasado, pero mientras tanto tenéis que saber de qué sois capaces, qué hacéis bien, en qué sois buenos y en qué podéis ser innovadores. Muy bien, eso claro, al final acaba configurando algo que llamamos el ADN innovador. No digo que lo tengas que llevar en el ADN, aunque evidentemente hay características genéticas que nos pueden predisponer un poco hacia algunas cosas u otras, pero también tiene mucho que ver con la innovación, con la educación que hemos recibido, con los riesgos que hayamos tomado en nuestra vida, con el cómo hayamos aprendido o enfocado o interiorizado esos riesgos y esos fracasos. Y al final alguien puede decir, oye, pues soy más creativo, soy menos creativo, soy más echado para adelante, soy menos echado para adelante, ¿verdad? Más o menos eso lo tenemos un poquito claro. Evidentemente, si no has arriesgado en tu vida, es probable que no vayas a ser muy innovador, porque para ser innovador hay que arriesgar, ¿de acuerdo?
Y nadie se le escapa que es mucho más fácil ser innovador en Madrid, en Barcelona o en Los Ángeles que en Navaconcejo o en Cabezuela. ¿Por qué? Porque lógicamente estoy influido, rodeado por una serie de tendencias, de flujos, de competencia, etcétera, que me hacen ser mejor. Porque muchos de los que estamos en el mundo rural pensamos que esas movidas que nacen en una ciudad, en Los Ángeles, como el Airbnb, aquí no van a llegar. Pero sí que llegan. Como un tsunami, tarde o temprano, aquello llega y te pilla. Y lo peor es que te pilla con el calzón quitado. Porque tú decías, bueno, eso aquí no va a pasar. Es igual de lo que decía Laura, TikTok. Bueno, pues TikTok ahora mismo es un canal de ventas sensacional. Luego puedes decir, no, es que a mí lo de TikTok no me... Bueno, pues no te, pero tampoco te Facebook y tampoco te... O decías lo mismo de Instagram, ¿verdad? Y ahora lo tienes hasta en la sopa. Entonces, la cuestión es esa. Vamos a intentar cultivar esa mentalidad, ese ADN innovador. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, hay un libro fantástico que recomendaría la lectura que se llama El ADN del innovador, del cual yo os voy a hacer un resumen muy rapidito, ¿vale? Y luego me encantaría que me preguntarais si tenéis alguna duda. La primera cuestión es de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de la capacidad que nosotros tenemos de descubrir. En el argot de la literatura clásica griega, no sé si conocéis el término de la mayéutica. La mayéutica, que ya lo decía Sócrates y Platón, es el arte del alumbramiento. Mayéutica significa la mujer que ayudaba en los partos, o sea, la que alumbraba, ¿vale? La que hacía que alguien viniera al mundo. Esa mayéutica es en la que se basa, ¿verdad? La actitud, la mentalidad del descubrimiento. Porque en realidad un buen mentor, un buen coach, un buen profesor, no da las soluciones a sus alumnos, les da las capacidades para que busquen ellos, alumbren ellos sus decisiones y solucionen sus problemas. Entonces, la mayéutica, ese arte del alumbramiento y del descubrimiento de las cosas, es algo que nosotros tenemos que inculcar en nuestros hijos, no darles las soluciones, sino las herramientas para que encuentren ellos las soluciones. Así se educa en la capacidad y en la facultad y en la habilidad de innovar, ¿de acuerdo? Entonces, esa ciencia del descubrimiento que se complementa con, como comentábamos, ¿verdad? Con el eureka, con la heurística, es igual, es la ciencia de la innovación, la ciencia del descubrimiento. Y ese momento que ocurre en algunas ocasiones, aunque yo os digo, no todas las grandes ideas nacen de un eureka, sino que hay que currárselas mucho y durante muchos años para que tú tengas la capacidad no solo de que se te ocurran, sino de ser capaz de hacerlas, que eso es el emprendimiento. Las ideas no valen nada si no las pones a funcionar, ¿vale? Bueno, pues es el eje central de ese ADN. ¿Y de qué se compone ese ADN? Bueno, fundamentalmente de nuestra capacidad de asociación. Cuando digo capacidad de asociación, me refiero un poco a lo que comentaba antes, ¿no? La cuestión es intentar meter muchas ideas en la cabeza. Eso significa leer, significa hablar con gente, significa ver vídeos de YouTube, de cosas de tu negocio,
lo comentaba alguien antes, viajar, ¿verdad? Lo comentábamos hace un ratillo, ver mundo, que te dé el aire. ¿Por qué? Bueno, pues lógicamente, cuantas más cosas tengo en la cabeza, más soy capaz de mezclar. Eso que también se puede denominar hibridación, ¿eh? Hibridación, y perdonad que os hable tanto en griego, pero yo es que de joven estudié griego y latín también, ¿no? Pero se llama hemonios, que es lo que significa mula en griego, ¿vale? Y la mula es un híbrido, ¿verdad? Que tiene mejores características que aquellos que lo procrearon. Entonces, la hibridación es la capacidad de asociar cosas, igual que el inventor del velcro asoció el que una bolita de un vegetal se le pegara a su calcetín de lana y a partir de ahí asocia eso, se fija en la naturaleza e inventa el velcro. Supongo que este señor no habrá tenido problemas económicos nunca en su vida. Bueno, pues muchas de esas pequeñas observaciones no es que se te ocurran así, no, es que eso lo tienes que haber trabajado y tienes que tener la capacidad de asociar, ¿no? De asociar. ¿Por qué? Porque muchas veces, en muchos sitios, la gente ha mirado cosas y no ha visto nada y luego llega otro y ha visto algo. Fijaros, no lo sé, la teoría de la evolución de Darwin. ¿Qué era Darwin? Era un gran observador, ¿verdad? Y empezó a asociar pues características de, bueno, la historia yo creo que ya la conocéis, ¿no? Entonces, cuanto más seamos capaces de asociar, ¿eh? Mejor. Cuanto más abramos nuestra capacidad para hacerlo, mejor. ¿Y eso qué significa? Significa romper las barreras asociativas. Si empiezo a decir que aquí eso no se puede hacer, que esto no se puede mezclar con esto, imaginaros el calimocho. No sé si es un gran invento de la humanidad, pero ahí está, ¿verdad? Y es, bueno, tú que perteneces al sector de la hostelería, todos los cócteles, ¿verdad? Nacen de que alguien rompe una barrera y dice voy a mezclar esto con esto y me sale el Bloody Mary, no lo sé, o me sale algo que tiene mucho éxito, ¿de acuerdo? Entonces, cuantas más barreras asociativas tengamos, peor. Es decir, ¿el vino blanco no pega con la carne? Bueno, pues depende. Depende qué carne y depende qué vino blanco. Pero probablemente sí. Eso no es una verdad absoluta. Y cuanto antes nos carguemos las barreras asociativas que tenemos, mejor, porque tendremos más probabilidades de hacer algo diferente. Después está el cuestionamiento. Evidentemente, para criticar la crítica, ya sabéis que puede tener, es ambivalente, es positiva o negativa. Para criticar lo que veo, para criticar mi entorno, tengo que preguntar, tengo que cuestionar, tengo que dudar de lo que estoy viendo y no creérmelo tampoco todo, ni siquiera lo que estoy diciendo yo, ¿eh? Tenéis que formar un criterio propio, que yo veo que eso es una cosa que cada vez falta más. Las redes son capaces de hacernos creer en criterios que no son propios. Yo tuve la suerte de vivir y estudiar en la universidad en una época en la que sí que éramos capaces de tener criterio propio. Y entonces eso nos hacía ser preguntones, un poquillo meter el dedo en la llaga, porque no te lo creías todo y preguntabas, y esto así, y esto porque sí, y esto porque no, y si esto lo hacemos de otra manera, y esto por qué lo hacemos así. Es decir, cuando vosotros planteáis esas cosas en vuestros negocios, estáis dando los pasos hacia las mejoras, estáis dando los pasos hacia las transformaciones, estáis dando los pasos hacia los cambios y hacia la innovación. Y es fundamental cuestionarse. O sea, yo soy muy crítico, pero por ser crítico soy muy exigente e intento siempre la manera de hacer las cosas de una forma diferente. Y esto pues me ha ocasionado muchos problemas también, ¿por qué no? Porque
vas muy deprisa o quieres ir muy adelantado, a veces te pasas. Y creo que lo he comentado ya en esta sala varias veces. En el año 95 fundamos la Asociación Española de Teletrabajo. Y vamos un poquito adelantados, ¿verdad? Y empezamos a hablar de gestión del conocimiento allá también por aquellos años y vamos un poquito adelantados. Y antes de que saliera Facebook y todo lo que os imagináis en términos de redes, en el año 2000 estábamos organizando premios sobre redes colaborativas, ¿vale? Y hay estatuas conmemorativas de esos premios que lo atestiguan. Estoy hablando de hace veintitantos años. Claro, el problema es que muchas veces íbamos demasiado adelantados a los tiempos, lo cual también es un gran problema para innovar. Hay innovaciones que tienen que esperar a que el mercado esté dispuesto a acoger esa innovación. La capacidad de observación, pues un poco como lo decíamos, ¿verdad? Esa observación de esos entornos es fundamental. Es decir, hay mucha gente que, como decíamos antes, mira, ¿verdad? Pero no ve. Y yo puedo mirar algo y, bueno, no tener ninguna percepción, no ser capaz de extraer una conclusión, no ser capaz de hurgar para ver qué hay detrás. Cuando yo veo, estoy viendo más allá de lo que ven mis ojos. Me pregunto qué veo, cómo lo veo, por qué eso que veo es así, por qué eso que hace esa persona. Y ahí es donde en muchas ocasiones encuentro las respuestas a los problemas. Cuando innovamos, normalmente estamos buscando problemas que no están resueltos. O bien porque nadie les ha metido mano y alguien lo tiene que hacer, ¿eh? O bien porque nosotros hemos sido incapaces de darnos cuenta de que aquello podía ser de otra manera. Imaginaros cosas tan banales, bueno, banales, como Tinder, ¿verdad? Una red social que permite las relaciones entre personas. ¿Y qué viene a solucionar Tinder? Bueno, pues estos millennials que la crearon dijeron, oye, mira, es que a la gente le da reparo, le da vergüenza, le da miedo que le rechacen. Recordar cuando a lo mejor ibais a una discoteca y había que abordar a una chica o a un chico, o esperabas que te abordara, pues había una cierta vergüenza, un cierto nerviosismo y desde luego un miedo a que te dijeran que no, ¿vale? Y esta gente se carga eso en función de que observa que, oye, a la gente le corta y hay gente que es más tímida y gente que no, que es más avanzada, pero si eres tímido ligas poco. En cambio, a través de Tinder, tú eres capaz de, haciendo para adelante o para atrás, a la derecha o a la izquierda, ser capaz de hacer un matching con una persona que puede tener ese mismo problema que tú, que es tímida, pero que es capaz de conectar contigo. ¡Buah! Brutal, ¿verdad? Entonces, daros cuenta de que hay miles de respuestas si uno tiene la capacidad de observar. A veces en estos entornos rurales que no son lógicamente tan ágiles o tan tendenciales como las grandes ciudades, lo único que tenemos que hacer es ver qué funciona en otro sitio. Iba a decir copiar y adaptar. Tampoco aquí que estamos pensando que vayamos a tener la gran idea del siglo. A lo mejor solo hay que fijarse qué funciona en tal sitio, cómo lo hacen en tal sitio y copiarlo directamente adaptándolo. Pero claro, para eso, bueno, pues yo cuando voy a otras ciudades en el extranjero y he vivido muchos años fuera de España, me meto en los supermercados, veo los productos, veo cómo lo colocan las marcas, porque cuando vais a los supermercados habituales, ya tenéis la fotografía cerebral de todo eso. Todo os suena. Y de hecho, si os digo a un supermercado que oye, ¿dónde está el Colacao? Directamente hacéis ¡fu! Y vais para allá. Porque sabéis dónde está. Meteros en un súper o en una tienda de algo que no conocéis. Estáis perdidos. De repente no reconocéis las marcas.
¿vale? Con lo cual, bueno, pues conviene tener esa capacidad, como digo, de ver más allá, de ver un poquito más allá, ¿no? Bien, otra de esas habilidades que veíamos de ese ADN es el networking. Pero lo comentaba también el otro día. Networking no es dar tarjetas, networking no es tomarse un café con alguien. Networking es un poquito más profundo. Es fundamentalmente intercambiar ideas, traspasarse ideas. En vez de traspasarse la tarjeta, hacer colaboraciones con la gente, compartir, saber quién te puede ayudar, ¿vale? Yo soy muy bueno en mi trabajo, entre otras cosas, por una razón. Porque en mi teléfono siempre hay gente que sé de qué son capaces de hacer. Y entonces, cuando hay un problema, levanto el teléfono. No sé si me explico. Es como si yo estoy gestionando una casa, tuviera contacto de un fontanero, el de un electricista, el del gas, el que me lleva la leña, el que me lleva el del cartero, el de... De lo que se trata es de conocer a la gente que sabe resolver ese problema que tú no sabes resolver y que te piden que resuelvas. Ese es el origen de la consultoría. Ahora, para que esa gente esté disponible para ti, pues tienes que haber contactado con ella, tienes que haber oído hablar de ella, se tiene que fiar de ti, tiene que saber que le vas a pagar, tiene que saber que le vas a pagar un salario justo por lo que hace y tienes que intentar establecer una relación, ¿vale? Entonces, el networking se trata fundamentalmente de tener personas de las que te puedes fiar, con las que puedes ir a algún sitio. En definitiva, amigos para hacer negocios, no conocidos, ¿vale? Que tienen tu tarjeta. Yo tengo un tocho tarjetas, todavía de cuando íbamos a Bruselas, que ¿dónde estará esa gente? Se habrán muerto a lo mejor ya algunos, seguramente. Y luego, ¿para qué me valen, no? Si no sé quién eran, ni me acuerdo de quién eran. Entonces, el networking lo que hace es también dejar huella en los otros. No sé si os habrá pasado, si vas a un sitio donde hay mucho networking, te empiezan a dar tarjetas y cuando llegas a casa dicen, ¿y esta? ¿Esta quién era? Vale. Entonces, el verdadero networking se trata de crear cosas con los demás. Y para eso, bueno, pues entre otras cosas, tenemos a la asociación. Y la última capacidad es la de experimentar. Entonces, ¿experimentar de qué se trata? Pues se trata de probar, de hacer cosas y ver qué pasa. ¿Eh? ¿Funciona? ¿No funciona? Eso es la experiencia. Si has hecho muchas veces esas cosas, sabes si funciona o no funciona. Para eso estamos los consultores, con experiencia, evidentemente, porque sabemos cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Y lo sabemos pues para muchos negocios. Igual que un médico sabe que funciona y que no funciona, pero lo sabe porque lo ha visto ya en muchos pacientes. Entonces, la cuestión es ser capaces de aprender de esa experiencia, ¿vale? Vale que dicen que no, bueno, es que, ¿cómo es eso de tropiezar en la misma piedra? ¿Cómo es el refrán? Eh, el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Bueno, pues y tres y cuatro. El problema es cuando le coges gusto a la piedra y entonces no haces más que tropezarte, ¿no? Luego hay que tener mucho cuidado con esto del emprendimiento, porque a veces le estamos lanzando mensajes a gente joven y cuidado, ¿vale? Uno con veintipocos años lo único que tiene que hacer, salvo que tenga una idea brillante, muy brillante, es aprender y experimentar para, como decía, en el futuro conectar esos puntos, ¿verdad? Luego, la terminología del emprendimiento y esa fiebre de que todo el mundo tiene que emprender, empezando por los jóvenes, pues es muy peligrosa porque estamos haciendo emprender a gente que no tiene los mimbres necesarios para hacerlo, ¿vale? Y montar una empresa o tener éxito en un negocio
no es una cosa que se improvisa ni que te sale así porque te hagan un cursito de emprendimiento y vengan a darte unas tutorías. No funciona así, ¿vale? Y por mucho que luego no digas, no, si es un proverbio japonés que dice, pues eso, ¿no? Cáete 7 veces, levántate 8. Cáete 7 veces, levántate 8. Tú vete a un banco después de haberte pegado 8 galletas financieras o económicas y di que te dé un crédito. ¿Qué pasa? Que evidentemente no te lo da. No, pero es que no te lo da ni a la segunda. A la primera que te pegues ya estás más o menos crucificado. Es decir, cuidado con esta terminología de el emprendimiento porque tiene un poco de peligro. Hay que motivar, pero sin pasarse, ¿de acuerdo? No todo el mundo puede ser emprendedor, ¿ok? Hay que tener unas cualidades, hay que tener unas capacidades, hay que tener una experiencia, hay que tener contactos y hay que tener acceso en muchas ocasiones también a capital, ¿verdad? Entonces, bueno, esa experimentación, el haber trabajado con prototipos, con cosas que yo pongo en el mercado sin excesivo riesgo, es decir, hay un término que utilizamos en el emprendimiento que se llama producto mínimo viable, ¿vale? Y el producto mínimo viable es un producto que no es el producto que podría salir al mercado para ser vendido, sino una imitación de eso, ¿vale? De ese producto que yo lanzo al mercado con los medios que tengo para hacer una pequeña prueba, ¿de acuerdo? Es decir, es como si, no sé, yo fabricara una bebida nueva y dijera, wow, me voy a poner a producir masivamente. No, no, no. Hago primero una pruebita, ¿verdad? Me la hago probar a mis amigos, luego se la hago probar a un poquito más de gente y cuando veo que aquello gusta, entonces lo lanzo al mercado. Ese es el producto mínimo viable. ¿Ok? Hay que tener también cuidado porque mucha gente es muy, empezando por mí, ¿cómo decirlo? Muy perfeccionista. Y entonces a veces nos da vergüenza poner en la calle algo que no está terminado. ¿Por qué? Bueno, pues porque no está terminado y a lo mejor pensamos que no funciona. Pero ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces lo queremos hacer tan perfecto que cuando lo vamos a hacer ya se nos ha pasado la ocasión de hacerlo. ¿Ok? Entonces, todo esto sabiendo en el mercado en el que estamos. ¿Mm? No es lo mismo un mercado saturado, ¿eh? Donde yo puedo hacer muy pocas cosas salvo lo que haga sea rompedor, por ejemplo, como hizo empresas como Netflix o como Spotify, cosas que utilizáis habitualmente en vuestra vida diaria, que de repente aparezca una tendencia y se vaya creando un nicho pequeño donde yo me puedo meter. Vale. En cualquier caso, como decíamos, lo fundamental es tener algo de experiencia en el mercado en el que me voy a meter. Bueno, esta podría ser una primera parte respecto a esas habilidades. No sé si queréis hacer alguna pregunta, porque hablar así tan de seguido y sin saber muy bien qué estáis pensando, a veces a los que estamos de este lado no tenemos feedback y nos cuesta. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Queréis que me enfoque por otro sitio? Porque tengo bastantes temas. Yo quería comentarte. Dime. Mm. Todo lo que digo es muy relativo, lo digo con mucha... No digo eso, pero... Ya, experimentando, pues se construye. Sí, sí, no, sí, la idea es precisamente esa, ¿no? Experimentar, pero claro, hay que hacerlo con una cierta, iba a decir, Sí, se conoce. dosificación. Es decir,
No puedes decir, bueno, y ahora pues le voy a pedir dinero a mi familia para montar una idea que estoy y tal, y resulta que eso no funciona. Y yo y Laura pues hemos visto casos de verdad de echarse a llorar, ¿eh? De gente que ha emprendido en algo que no se tenía que haber metido y ha arruinado a la familia. Entonces, hay que hacer las cosas con bastante respeto a lo que se está haciendo. No todo el mundo puede ser empresario, al igual que no todo el mundo puede ser astronauta, ni todo el mundo puede ser médico, ¿vale? Entonces, hay que saber lo que puede ser y eso también es importante. Y hay que saber de lo que eres capaz de arriesgar. Y todo, el éxito y el fracaso, tiene un precio. Y tienes que saber cuál es ese precio. Y con veintipocos años hay muchas cosas que no se saben. Hay gente que las ha aprendido antes, ¿verdad? Lo cual no quiere decir que... Está demostrado que los mayores emprendedores están ya dentro de edades maduritas. Sí, se mitifica mucho el tema de los emprendedores jóvenes y las empresas startups de Estados Unidos, pero la realidad es que en España la gente que emprende tiene de 30 años a 40, a las que les va bien, igual mucha gente que necesita emprender. Que no decimos que no se tenga que estimular el espíritu emprendedor, pero hay que tener cuidado con el espíritu emprendedor a tirar a la gente a una piscina que no tiene agua, que eso se ha estudiado también. Es importante la experiencia y los años de conocimiento de preparación. Sí, mirar, había un tema que no hemos tocado, también lo di, perdona, sí, cómo no. Hay algo que aquí no se está mencionando, que no se está diciendo con el tema, y estando de acuerdo con todo lo que decís, el ratio de emprendedores que hay en España está muy por debajo de otros países, y aquí ponéis muchos ejemplos de empresas emprendedoras de éxito, que prácticamente casi todas están en Estados Unidos, y es porque aquí emprender, más allá de las capacidades de experiencia de cada persona y por la edad, aquí la problemática que hay para emprender es 1000 veces mayor, la burocracia y todos los impedimentos y zancadillas que se ponen a las personas jóvenes que pueden ocurrir en países como este. Entonces, yo no creo que en Estados Unidos la gente joven sea más inteligente. Aquí pueden ser igual, además. Lo que pasa es que aquí la burocracia es inaguantable. Sí, es por la alegría. No ayuda al emprendedor. Y eso es un tema que ya no depende no depende de nosotros. Es algo que eso tendrán que plantear los que meten de por medio tanta burocracia. Eso siempre ha sido así en España, sí. Eh, y por mucho que se ha dicho que se iba a cambiar, pues tampoco Es decir, yo se ha arreglado tanto. muchos emprendedores españoles que probablemente se han abocado al fracaso, por ejemplo, en ese ejemplo que has dicho de familias que se han arruinado, que seguramente sus ideas puestas en otros países, ¿no? Seguramente hubieran tenido un éxito brutal. Por lo que tú has dicho del año 95. Bueno, date cuenta también de una cosa, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero el lugar donde uno nace le condiciona mucho, salvo que se vaya a otro sitio, ¿no? Es decir, si tú naces en Los Ángeles, ¿vale? La probabilidad de tener gente de determinados nichos, gente muy avanzada en términos de probar cosas nuevas y que está demandando constantemente cosas nuevas, es mucho más grande que en muchos otros sitios. Entonces, eso te condiciona. Y no solo eso, te condiciona todo el entorno, pero hasta el entorno numérico. Es decir, cuando tú estás en una ciudad de 10 millones de habitantes, mm, es más fácil vender, ¿verdad? Cuando estás en una ciudad pequeña, tu mercado es muy pequeño. Y más si luego ya naces con vocación de vender localmente, que muchas empresas lo hacen. Fijaros que cuando tú te pones un nombre, a veces estás condicionando. Es como si hubieran puesto TikTok X. TikTok X de Extremadura. No. Oye, este dijo, puso TikTok. En realidad no se llama TikTok al principio de la empresa, pero cuando tú te pones X detrás, ¿qué te vas a ir a vender? ¿Dónde? Estás pensando en vender tu alrededor. Y tu alrededor, en términos poblacionales, es muy pequeño, ¿verdad? Pasa lo mismo, te vas a Castilla y León
Telecil, una empresa que yo le di clase de marketing al dueño hace mogollón de años. Telecil, bueno, funcionó muy bien porque hacían temas fueron de los primeros que tenían centros call center, ¿verdad? Hace muchos años. Claro. Cuando quieres expandirte, ¿de qué te vale Telecil? Vete a Madrid. Y han cambiado y ahora se llama Madison. Wow, Madison. Está muy bien. Un pedazo de empresa, cuidado. Pero claro, Madison ya tiene el nombre de una avenida de Estados Unidos y eso es molón. Y con ese nombre te puedes ir a cualquier lado. ¿Vale? Entonces, me refiero a que, bueno, que todo es en este sentido bastante relativo. Bueno, hay una frase que tenía que ver un poquito con eso, ¿no? El hecho de que hay que conectar cosas, ¿no? Se conectan ideas, se conectan personas, se conectan visiones, cosas que ves, eh, y luego, claro, todo depende un poco de dónde estés, cuál sea tu mercado, etcétera. Voy a poner una cosa que todavía no habéis visto también un poquito por nuestros compañeros de la asociación, ¿verdad? Más que nada bueno, el otro día me puse a darle una vueltina a los temas de los hubs de innovación, ¿no? Dentro de poco, pues parece que va a haber algún sitio donde haya un coworking. Deciros, como ya habréis oído en alguna ocasión, que Laura y yo en el año 2013 o 2014, ya ni me acuerdo, montamos un coworking, es decir, un espacio de trabajo colaborativo muy chulo en Badajoz, ¿eh? Eran 4.000 metros brutales de un convento antiguo rehabilitado. Una pasada. Vale. Y aprendimos muchas cosas de eso. Cuando hablamos de un hub, en realidad un hub es un conector. Vendría a ser algo así como lo que nosotros llamamos, eso sería un hub, ¿verdad? Donde mete los enchufes. También se utiliza para los aeropuertos, es decir, cuando llegan los aviones, es un hub. Se utiliza la palabra en términos de conector, ¿vale? Y se están empezando a poner en distintos territorios espacios de estas características. De hecho, una de las propuestas, ¿verdad?, de la propia asociación es la de crear un espacio de coworking. Algo que aportar a la idea. En principio nos podría interesar a todos porque podría ser un buen lugar de networking o de realizar determinadas cosas, ¿verdad? Bueno, pues os voy a hacer algunas apreciaciones en relación a estos hubs. Bueno, partimos del efecto Medici. Todos conocéis la familia Medici, ¿verdad? Porque fue una de las familias más innovadoras de Florencia, que promueve el Renacimiento, que no deja de ser un movimiento bastante innovador, que se transfiere y propaga a todo el mundo conocido en aquella época. Y que luego, por ejemplo, Franz Johansson, pues escribe en un libro en el que viene a decir, bueno, de entrada este Franz Johansson es un tío curioso porque su madre era medio cherokee y su padre también de Australia, es decir, una mezcla, una hibridación ahí curiosa. Pero ¿qué viene a decir el resumen de este efecto Medici? Claro, cuando se genera un efecto Medici en Florencia, un montón de gente con una mentalidad muy abierta y muy creativa se junta en un sitio y en ese sitio empiezan a salir chispas, ¿verdad? Aparece gente como Leonardo, aparece gente como Miguel Ángel, aparece gente como Rafael, Donatello, por ahí pasan los principales creativos del momento, en todos los ámbitos. Eh, pero es que además este libro viene a decir que cuando generamos pensamientos, ideas, conexiones en un ámbito, en un sector, normalmente estamos tan condicionados por ese sector que no somos capaces de generar conexiones o interconexiones más que en ese ámbito. En cambio, cuando empezamos a abrirnos
a nuevos campos, la mente, lógicamente, se abre y conexiona con más cosas diferentes. Bueno, pues eso es lo que hacen algunos espacios de trabajo. Son capaces de que un veterinario se ponga a hablar con un arquitecto, ¿eh? O que un músico se ponga a hablar con alguien del sector de audiovisual. Y si estos cuatro se empiezan a juntar de otra manera, pueden dar lugar a... Porque en un negocio en el que tienes socios, lo mejor es que cada uno de esos socios sepa hacer una cosa diferente. Si hacemos todo lo mismo, somos listos en lo mismo, tarde o temprano va a haber problemas, ¿vale? Entonces, primer concepto que nos vale para ese tema. Luego hay otro que se llama la exteligencia. Y la exteligencia no es más que la inteligencia que no tengo yo y que está a mi alrededor y que está a mi alcance. La inteligencia, lo dice bien claro, es de inter, dentro de mí, mi inteligencia, ¿vale? La exteligencia es la que tenéis vosotros, que si somos capaces de conectarla o de juntarla, nos pueden salir cosas muy interesantes. Es decir, cuando hacemos procesos colaborativos, ¿verdad? Cuando hacemos procesos de pensamiento colectivo, pues estamos intentando aprovechar las ideas de todo. Bueno, en muchas ocasiones no se aprovecha la inteligencia o la exteligencia de un territorio. Las agrupaciones, cuando me refiero a las de las personas, ¿eh? Son ricas. Si nosotros no hubiéramos sido sociales, colaborativos y aprender de las inteligencias de otros, no estaríamos aquí como especie, ¿vale? Por eso tenemos que crear entornos donde resolvamos los problemas juntos. Si no tenemos esa conciencia, ya podemos ser muy listos que solos no vamos a llegar muy lejos. Entonces, esto que parece hablar de inteligencia colectiva es vital para plantearse cualquier cosa que tenga que ver con lo físico. Luego hay otro concepto, yo he trabajado mucho porque he pertenecido a WeShare, que es la asociación, una asociación internacional de economía colaborativa, ¿verdad? Somos gente de todo el mundo y yo he sido uno de los 8 conectores que había en España. Economía colaborativa, que es un campo enorme, ¿no? En el que, bueno, se han creado montones de modelos de negocios interesantísimos en los últimos años. Algunos han fracasado y otros se mantienen. De hecho, la mentalidad de BlaBlaCar está hecha mediante la economía colaborativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de las sinergias. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos, verdad, cuando creamos un espacio de trabajo colaborativo? Que haya sinergias. Esta palabra que ya sabéis qué significa, pues que juntando nuestras fuerzas somos capaces de ser más fuertes de manera exponencial que de manera individual, ¿no? Entonces, cuando somos capaces de crear un ecosistema, un entorno donde se dan estas sinergias, bueno, pues tenemos más probabilidades. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que tú en un Madrid, en un Barcelona, creas un espacio de trabajo así y el que se generen esas sinergias es interesante. Pero yo os hago una pregunta. ¿Veríais un espacio de trabajo colaborativo que pudiera tener éxito en este entorno en el que vivimos? Porque muchas veces, ¿verdad, Candy? Tenemos problemas para llenar las salas, bueno, llenar, porque haya una asistencia, digamos, decente, ¿verdad? Para una charla de complicado. Bueno, pues luego también ese espacio, eso que lo que queremos que haya trabajo colaborativo, co-creación, que la gente se ayude, también tiene que ver con los recursos.
¿por qué no tener un espacio, verdad? Donde haya recursos que ahora mismo no tenemos. Aquí tenemos un ejemplo de la importancia que tiene el sector audiovisual, iba a decir, para todos, porque todo el contenido que se consume es audiovisual. Ya la gente no lee libros prácticamente, como muchos te dan hasta un resumen. La- gene- Llevo años diciendo que el vídeo va a ser el mensaje del futuro, pero cuando digo años digo muchos, décadas, ¿eh? Entonces, la cuestión es, ¿por qué no tenemos un centro de recursos audiovisuales? Porque hace falta como el comer, ¿eh? Tú sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? Claro, ¿quién mantiene un centro de recursos audiovisuales en un entorno como en el que estamos? Pues es difícil hacerlo a pulmón, es decir, que alguno de vosotros lo ponga o lo haga. Probablemente haría falta ayuda externa. Dime. Eso que plantea, pues para yo saber si estoy en el error o no estoy en el error, estoy diciendo del audiovisual y me hace gracia, no sé si ustedes observáis eso. Los vídeos de YouTube, por ejemplo, el parlante para atrás avanza 30 segundos al minuto de la gente está. Y en el WhatsApp, por ejemplo, los audios, yo cada vez veo más gente que no escucha los audios con el ritmo normal del mensaje que ha mandado, sino que le dan el por 2, el por 3 y el por 4 para pasar rápido el audio. Entonces, no sé, es que tiene que ver eso con el consumo audiovisual. O sea, que sí, pero que estoy viendo cosas que me sorprenden. Bueno, luego, evidentemente, sí, bueno, el tema es que tenemos que consumir mucho producto al día. Entonces, esa misma ansiedad por ese consumo audiovisual hace que tengamos comportamientos peculiares, como el tú acabas de ver, ¿no? Pero lo que de luego es impepinable es que el consumo audiovisual se ha multiplicado por una cifra que no me atrevería ni a decir. Y lo va a seguir haciendo, ¿eh? Entonces la cuestión es, bueno, ¿qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo vosotros? ¿Hacéis vídeos? ¿Intentáis hacer algo en casa? Hacemos, pero es que el nivel que hay ya por ahí a la hora de ejecución del material audiovisual es espectacular y tenemos que competir con gente que lo hace muy, pero que muy bien. Y a la mínima, en cuanto que el primer segundo no nos gusta, atrás, ya le estás dando. Porque no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y no solo eso, cuando has visto 2 veces o 3, ya como muchísimo, el mismo mensaje de anuncio, tras, la publicidad en televisión no funciona. Vamos, no funciona. Pero luego no funciona como antes. ¿Por qué? Porque la gente, cuando hay publicidad, está viendo una película, si no está viendo Netflix, está con el móvil. O sea, la repercusión que ahora mismo tiene la publicidad televisiva con el precio que tiene, para muchas empresas no está siendo ni siquiera rentable, independientemente de que haya casos que sí. Bueno, y luego, y ya con esto termino, el concepto de freelance. Freelance. Yo creo que no se lo he dicho alguna vez. Freelance, en realidad, significa lanza libre. ¿Vale? Y el concepto de freelance se aplicaba a aquellos caballeros que no tenían un señor, que en definitiva eran mercenarios y tenían la lanza libre que ponían con su caballo y su armadura a disposición del que les pagara. Eso es lo que es un freelance. Alguien que trabaja para el que le paguen, como van a tener que hacer muchísima gente que lo está haciendo ahora y en el futuro. Es decir, cada vez vamos a tener menos puestos fijos, por decirlo así, y cada vez nos vamos a tener que estar buscando clientes y seremos freelance. Unas veces no tendremos trabajo, otras veces tendremos un poquito y otras veces no daremos abasto. Pero esta es la tendencia que van a tener que abordar mucho de la gente joven y que, bueno, pues que muchos también practicamos. Yo he pasado de estar contratado por empresas o por entidades o fundaciones a tener que salir a cazar todos los días con la lanza, ¿vale? Y esos espacios, y ya hablando de esa cuestión, ¿no? Esos espacios que
van a cada vez más allá de lo que podría ser el trabajo físico, el espacio físico, pues se sustentan en que haya personas que vayan allí, freelance, a ayudarse, a compartir, a intercambiar, a interconectar, a hibridar y bueno, pues en definitiva, a innovar. Y muy bien, pues eso es lo que tenía que decir. Lo digo porque creo que ahora viene ya otra charla, así que no sé si tenéis algo que comentar. En cualquier caso, espero por lo menos que lo que haya dicho os haya hecho pensar o reflexionar, que es a lo que yo me dedico. Muchísimas gracias.